creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se les acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y les preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado al hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Les damos muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes y entre nosotros. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a conectar con Dios, a conectar en esa oración con la verdad para poder vivir en coherencia y tener autoridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Pereira. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Marcos 11, versículos 27 al 33. Marcos 11, versículos 27 al 33. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: ¿con qué autoridad vives? Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero: reconocer de dónde viene la autoridad. Es muy interesante cómo ver un Jesús que se tiene mucha confianza para hacer lo que hace. Un Jesús que viene de esa escena de derribar la mercancía a los mercaderes, de sacarlos del templo, y no teme a las discusiones y no se enfrasca en ellas, porque sabe que lo que hizo lo actuó en coherencia, lo hizo con autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? ¿De qué depende? De que su vida, su estilo, su personalidad no se acomode realmente a las demás personas. Pues viene de haberlo trabajado previamente, seguramente, en la oración. Esa autoridad no le viene de un momento a otro, sino que la trabaja. Y seguramente ese encuentro día tras día con el Padre es lo que le permite conocerse a sí mismo, saber cuál es su proyecto de vida y actuar en coherencia. Por eso de ahí viene la autoridad, porque sabe que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, sabe que es la verdad. ¿Cómo va a saber qué es la verdad si no lo trabaja, si no conecta con Dios en la oración y no es el mismo Padre que se lo dice? Es un trabajo previo. Y recuerdo particularmente una experiencia que me ayuda a entender un poco eso, de que la autoridad no viene de la noche a la mañana, sino que es un trabajo previo con el paso de los días. Es varias experiencias que he tenido en el colegio, sobre todo cuando hay discusiones con mis estudiantes, porque no están de acuerdo con una nota o porque no les puse un sello de trabajo en clase, en fin. Ellos quieren enfrascarse en discusiones de que sí trabajaron, me muestran copias del cuaderno, y en fin. Y con el pasar de los años, yo reconozco que me es mucho más fácil establecer el límite y decirles con autoridad: es que tú no trabajaste, por eso mereces esta nota, por eso no mereces el sello de trabajo en clase. Reconozco que al principio de mi vida profesional me era más difícil no hacerles caso a esa discusión, no enfrascarme en esa discusión y simplemente ceder. Entiendo yo de Jesús que algo parecido es esto de la autoridad, que se requiere trabajar día a día. ¿Y se trabaja en dónde? En la oración, en esa relación con el Padre, que es el que me revela cuál es mi verdadero proyecto de vida. Un segundo punto de meditación que les propongo es reconocer que la autoridad nos capacita para vivir y no para huir. Es muy interesante nuevamente cómo Jesús vuelve al templo, vuelve a Jerusalén. Se relatan las primeras frases de este evangelio que Jesús volvió a Jerusalén. Y a mí me parece esta actitud de Jesús un poco intrépida, un poco valiente, temeraria, porque él seguramente sabía que al volver a Jerusalén pues lo iban a criticar, iban a seguramente a decir porque vuelve aquí luego de el meollo que armó, luego de la trifulca que armó, luego del problema que hay alrededor de todo esto, de los acontecimientos que sucedieron. Pero Jesús no le teme a estas discusiones porque la autoridad lo capacitó para vivir.
para vivir quién es realmente Él y no para huir. Esta autoridad no la tienen los jefes de los sacerdotes, los judíos, las autoridades judías y demás, porque ellos temen al pueblo, temen lo que ellos dirán si ellos dicen que el bautismo de Juan no venía de Dios, temen al pueblo, no tienen autoridad porque no saben qué es lo verdaderamente cierto, cuál es la verdadera verdad y vivir según ella. No han conectado con ese Dios, de cierta manera están huyendo. La autoridad se refleja en que no me capacita para huir, sino para vivir, que me permite vivir tal cual soy, sin miedo a los demás, sin miedo a lo que dirán, sin acomodarme a su respuesta, sin dejar de ir a lugares por el que dirán. Yo recuerdo una experiencia cuando estaba muy niño, y es que uno no va a un lugar cuando uno sabe que las cosas no están bien hechas. Recuerdo que por hechos desafortunados en mi niñez, con un compañero de clase en un momento particular, hice algo, no recuerdo exactamente qué fue, pero sé que ese error que cometí le causó daño a un compañero haciéndole una herida en su labio, o sea, se reventó la boca. No recuerdo exactamente cuáles fueron los acontecimientos, pero sí sé con plena certeza de que fue a causa de mis errores. Y recuerdo que cuando fui a casa, yo no le conté a mi mamá qué había sucedido, lo estaba ocultando de cierta manera, y mi mamá, precisamente ese mismo día, quería ir a visitar a la mamá de mi compañero, eran amigas. Yo estaba muerto del pánico porque yo sabía que había hecho algo mal y yo no quería volver a ese lugar donde me enfrentaría con este error. Y tiene que ver mucho con el Evangelio para mí, ¿no? Porque uno no va a donde sabe que las cosas se hicieron mal. Cuando uno tiene autoridad, cuando uno sabe que actuó en coherencia, cuando uno sabe que actuó en la verdad, no temo ir a ese lugar porque sé que actué bien, sin importar si hay discusiones, sin importar si van a haber problemas, si van a haber críticas. No me enfrasco en ella porque sé que estuvo bien lo que realicé. Y esto solo se tiene en la oración, como les decía en el primer punto. Y el tercer punto de meditación que les propongo es, pues, discernir para poder conservar la autoridad. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en la verdad si realmente no discernimos? Si no vamos a la oración y le preguntamos a Dios cuál es su voluntad realmente. ¿Cómo podía ir Jesús volver otra vez a Jerusalén con coherencia, con tranquilidad, con paz, si él no sabía que eso había estado en la verdad? ¿Cómo lo podría hacer si no había discernido que esta es la verdad? Los jefes de los sacerdotes, de las autoridades judías y demás, de cierta manera, están cerrados a ese discernimiento, porque están cerrados a la apertura de la novedad, de que las cosas que siempre se han hecho igual no necesariamente son las mejores, no son necesariamente las que Dios quiere que hagamos en el actual. Y me parece que en el actual, en el momento preciso del hoy, el Espíritu Santo también está hablando a través de los signos de los tiempos, también está hablando a través de los acontecimientos históricos que están sucediendo en nuestro país, en nuestro mundo en general. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, la crianza de los hijos, ahora pues que tengo hijos, reconozco que ahora ha cambiado de cierta manera la voz del Espíritu en cuanto a la crianza de los hijos. Antes se nos decía que había que actuar con violencia, en ese sentido pues de corregir a nuestros hijos. Ahora reconozco que se necesita crianza con disciplina, pero sin maltratar, porque esto genera heridas en las personas. Y de cierta manera, el criar con violencia, como nos criaron a nosotros, fue la forma en que lo entendíamos como sociedad en ese momento, pero no necesariamente estaba bien. Seguimos aún con heridas de esta violencia, digamos, en la crianza. Y el Espíritu está actuando allí realmente. Si no estoy con la apertura a ese espíritu, ¿cómo puedo cambiar y hacer mejor las cosas, por ejemplo? Y así hay muchas realidades que en nuestros tiempos están cambiando. Y se necesita discernimiento, porque tampoco es decirle a todo lo novedoso sí. Se requiere discernimiento para qué es lo que es verdaderamente del espíritu y qué es simplemente una acomodación, una normalización de lo que está mal. Ese discernimiento no debería hacerse solamente individual, si bien es importante. Debería hacerse también comunitariamente. Y aquí recuerdo mucho una herramienta que tenemos en la comunidad que es la revisión de vida. En la revisión de vida donde contrasto mi versión con la versión que tienen mis hermanos, mis hermanas de mí particularmente. ¿Qué les parece cómo estoy viviendo? Ayúdenme a discernir en ese punto en particular. ¿Será esto voz del espíritu o será voz del mundo? De esa manera podremos seguir viviendo en coherencia. Y esa coherencia nos llevará a tener realmente autoridad. Porque hacemos las cosas porque sabemos qué es lo que toca hacer. Que Mamita María pues nos ayude a conectar con ese Padre que nos revela nuestro proyecto de vida, que nos ayude a vivir realmente en coherencia y así poder vivir con autoridad.
Les deseo pues una feliz oración.